Hola, ¿cómo están? Estábamos haciendo memoria justamente que digo, no hay manera de no recordar evidentemente el 19 de septiembre, todo lo que sucedió hace 2 años y lo que sucedió en el 85. Sin embargo, hace 2 años, a lo mejor algunos de ustedes no conocen esta historia, pero este grupo de María Bandaná surgió justamente con lo que fue una consecuencia de lo que sucedió hace 2 años en el temblor. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues como todos vivimos el temblor y después del temblor, de pronto un grupo de amigos nos preguntamos de qué manera podíamos apoyar a la gente. Y lo que sucedió después de varias reflexiones fue que teníamos que hablarle a la gente, nosotros como conferencistas, como terapeutas, como coaches, era explicarle a la gente qué hacer después del miedo. Y de hecho así se llamó aquella conferencia que impartimos en diversas compañías, en diferentes lugares. Dimos estas conferencias abiertas para qué hacer después del miedo. Y así surgió María Bandaná. Así surgió este grupo y hoy ya cumplimos año y cacho más o menos de estar grabando estos videos, de estar hablando de diversos temas. Entonces justamente hoy quisimos retomar justamente esta parte de qué hacer después del miedo, qué hay después del miedo. Y ya no solamente refiriéndonos a lo que sucedió el 19 de septiembre, simplemente es hablar, en primer lugar decir, ¿qué es el miedo? Pues el miedo es una emoción que es básica para todos, que lo tenemos de una manera natural, porque es una manera de advertirnos que estamos en peligro. Y ese miedo, tener miedo al respecto de ciertas cosas está bien. Si nos paramos en un acantilado, podemos sentir este miedo que nos da el que nos vayamos a caer y está muy bien porque el cuerpo nos está diciendo, retírate de ahí porque hay peligro. Y esa es la función del miedo. Sin embargo, a veces tenemos miedo a cosas más cotidianas, ¿no? De pronto el miedo a algún muchacho a hablarle a alguna chica, o el miedo a no ser aceptados, o el miedo por ejemplo, a poner un negocio, ¿qué va a pasar con mi seguridad económica? Y todos esos miedos son miedos naturales, son miedos que nos permiten estar en alerta. Pero ¿qué pasa cuando logramos pasar ese miedo? Lo mejor está después del miedo. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, hace también algún tiempo, como unos 2 años, un poco más, yo le tengo mucho miedo a las alturas. Entonces, con un amigo decidimos con paracaídas lanzarnos de 3000 pies de altura. Con todo ese miedo, cuando me lancé y cuando iba en esta caída al vacío, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia mística. Sentir esta libertad de ir cayendo fue grandiosa. Y esa ustedes dirán, sí, pero yo no me voy a lanzar de paracaídas, ¿de acuerdo? Quien se anime, hágalo, vale la pena. Pero también puede ser que alguien tengamos miedo de cambiar de trabajo. Y resulta que cuando cambiamos de trabajo nos va mejor. Y pues ustedes me dirán, no, a mí no me fue mejor, me fue peor. Entonces no necesariamente lo mejor está después del miedo. Sí, y sí está lo mejor. Porque aunque no salgan las cosas como nosotros lo planeamos o de la manera que nosotros soñamos, el aprendizaje que existe después de habernos atrevido a hacer aquello que nos da miedo es mucho más importante. Porque entonces nos sentimos empoderados, sabemos que podemos hacer las cosas. Y podemos ser fatalistas y decir, no, nunca lo debería de haber hecho. No, aquí el punto es, hagamos lo que hagamos después del miedo, si entendemos que hay un aprendizaje, si entendemos que después de ese miedo
nos probamos a nosotros mismos que sí podíamos, dimos ese paso, veremos que lo mejor está después del miedo. A lo mejor me da miedo ir con mi jefe y pedirle un aumento. Háganlo. Si les dice que no y les parece que ya no es el trabajo correcto, busquen otro trabajo. Si se le van a declarar a alguna chica y la chica les dice no, no era la mujer para ustedes. No pasó nada. En realidad, cuando nos atrevemos a hacer cosas, no pasa nada. Porque el no ya lo tenemos. Pero podemos lograr el sí. Lo mejor está detrás del miedo. Después del miedo está el comprobar que sí pudimos. Después del miedo, a lo mejor hay sís, a lo mejor hay logros, a lo mejor hay grandes recompensas. Creo que la mayor parte del tiempo es eso, grandes recompensas. Porque así como les compartía yo lo que significó para mí en esta caída libre, entender mi propia libertad, encontrarme que estaba literalmente en las manos de Dios y saberme arropada y saberme amada, esa experiencia no la cambio. A lo mejor no me vuelvo a lanzar en otra ocasión con paracaídas. Sin embargo, lo mejor está después del miedo. Atrévanse a hacer todo lo que ustedes quieran. Que el miedo solo sea eso, una alerta para hacer las cosas con más seguridad, para hacer las cosas con mayor precaución. Después del miedo se encuentra lo mejor. Muchas gracias.